Hola y bienvenidos a Historias del Equipaje. En esta primera parte nos sumergimos en una historia que resuena en lo más profundo del alma. Una historia que nos recuerda que la vida a veces nos obliga a soltar la mano de lo conocido para abrazar un futuro incierto. Hoy nos estará acompañando Víctor. A sus 70 años, Víctor nos abre el corazón para contarnos el viaje de su vida. Un viaje que no eligió, sino que fue dictado por el amor de una familia y el destino de su hermano. Él nos llevará de la mano a esa infancia que se quedó en un pequeño pueblo, a la vez que nos mostrará cómo un adiós prematuro forjó un hombre fuerte, con una mente abierta y un espíritu inquebrantable. En su relato, descubriremos la cruda realidad de la migración en una época donde las decisiones de sus padres eran la ley y el futuro se construía lejos del hogar. Pero, a pesar de las distancias y los sacrificios, hay un hilo que nunca se rompe: el profundo amor y la ternura de una madre que lo acompañó en cada paso. Más allá de la nostalgia, la historia de Víctor es un testimonio de cómo la vida nos endurece, nos moldea y nos enseña a valorar cada paso del camino. Con él exploraremos la dolorosa verdad de dejar atrás a los amigos, a esos compañeros de infancia que el tiempo convierte en solo conocidos, como así también a su familia. Prepara tus oídos para una historia de desarraigo, resiliencia y la transformación que solo paso del tiempo puede obrar. Esto es Historias del Equipaje, y hoy la voz de Víctor nos guiará a través de un viaje inolvidable. Bueno, somos Luz Armando y Nadia Farioli del Profesorado de Educación Primaria de primer año. En el día de hoy estaremos realizando un podcast junto a mi compañera, en el cual entrevistaremos a Víctor Hugo Armando, de 70 años de edad, el cual es mi padre, nacido en Zenón Pereira, provincia de Santa Fe, y actualmente se encuentra viviendo en nuestra ciudad. El tema principal que abordaremos en dicho podcast está relacionado a la migración que se debió realizar. Hola Víctor, buenas tardes. Bueno, me gustaría comenzar esta entrevista conociéndolo un poco, que nos cuente un poquito más sobre su historia y cómo fue su migración a tan corta edad. Bueno, yo nací y me crié en un pueblo muy chico, una familia grande. Tenía un hermano mayor que yo, uno de los hermanos que era mayor que yo, con un problema de salud, alergia bronquial. Tuvo un suceso bastante importante y por recomendación del médico tuvieron que llevarlo a vivir a la Sierra de Córdoba hasta completar su desarrollo. Fue a un colegio de los hermanos Lasallano en Argüello, provincia de Córdoba. Al año siguiente, como para que él no se sienta tan solo, decidieron que yo lo acompañe, y esa fue la causa por la cual yo fui a ese colegio y hice quinto y sexto grado ahí. Bien, ¿y esa decisión usted sabía, estaba de acuerdo con su papá a que fuera allá con su hermano, o fue una decisión de ellos y cómo lo tomó usted? No, eso no, realmente no se consultaba con nosotros. Nosotros primero éramos muy chicos para que nos hagan una consulta, la respuesta hubiera estado puesta. Directamente explicaron qué es lo que yo tenía que hacer o por qué me llevaban, y la determinación fue puesta y así se cumplió directamente. Bueno, en ese momento, ¿qué pasaba por tu mente al enfrentar un viaje tan grande y solo? A pesar de que, ibas con tu hermano, pero no estaban juntos en el mismo grado ni en el mismo entorno, sino que se veían muy pocas veces. Y si hubo algún miedo, alguna expectativa o una mezcla de ambas. No, creo que miedos no. La expectativa era buena. Realmente ningún sentimiento muy distinto, casi que estaba contento de ir. El hecho de que no íbamos a estar juntos no lo supimos hasta que estuvimos en el colegio, y al día siguiente que entramos al colegio empezaron las clases
y funcionaban como dos colegios diferentes, digamos, en el mismo edificio, un edificio muy grande, pero un sector era el colegio secundario y otro sector era el colegio, la escuela primaria. No, me integré perfectamente bien, no era el único, éramos más de 100 chicos que estábamos internados en las mismas condiciones, nos tenían bien ocupados, teníamos clase mañana y tarde, sábados a la mañana, o sea que a casa no volvíamos una vez al mes. Estaba otro grupo que eran los medios pupilos, esos almorzaban en el colegio, merendaban después de terminar la clase a la tarde y un colectivo del colegio los llevaba a la ciudad. La perspectiva o la expectativa era linda. Creo que no sufrí nada, no creo. Aparte era bastante rústico, no teníamos mucho inconveniente, quedábamos bien en cualquier lado. ¿Y ese regreso cuando lo hacían para el pueblo ese fin de semana que se volvían a ver a su familia, cómo era? ¿Cómo era el reencuentro? ¿Cómo era el viaje de ir con su hermano otra vez a ver a su familia? Después de tanto tiempo. Era toda una historia, porque venía prácticamente el colectivo lleno de chicos, porque en San Francisco había chicos en ese colegio, en pueblos ahí a la redonda había chicos en ese colegio. Los colectivos eran chiquitos, eran para 30 y alguna persona. La expectativa era muy grande y veníamos rechochos de la vida. Cabe destacar que en el curso de entre viaje y viaje a casa se hacía una carta por mes a casa, eso me acuerdo siempre, porque le mandábamos una carta a la vieja, le contábamos más o menos lo que estábamos haciendo y ella nos devolvía la carta con los errores ortográficos marcado en rojo. Y bueno, nos mandaba el sobre y la estampilla, o sea que no teníamos excusa para no escribir. Era una parte del reglamento, digamos, implícito. Qué lindo. ¿Y eso cómo se fue perdiendo con el tiempo? El tema de las cartas. Ahora los sistemas de comunicación son distintos y me parece que el exceso de comunicación hace a que sea más dura la partida, digamos. Claro. No terminas nunca de acostumbrarte de que estás en otro lugar donde no está tu familia. Luego de haber terminado la primaria en ese colegio, quinto y sexto grado, ¿cómo siguió tu escolaridad con respecto a la secundaria y después lo que viene, que es a ver si hubo algún estudio o no? Bueno, la perspectiva de terminar la primaria y el secundario y empezar el secundario estaba puesto en ir a la ciudad de San Francisco, a donde iban todos mis amigos del pueblo. Porque en el pueblo no había colegio secundario todavía, eso vino mucho después. El problema que había en San Francisco era el lugar a donde vivir, había que ir a vivir a pensiones y eso a mi mamá no le convencía mucho. Así que ella tenía un sacerdote familiar, un tío de ella y un hermano de ella, que eran de la congregación del Verbo Divino, del Colegio de Esperanza, y el Colegio de Esperanza tenía internado. Y éramos solamente varones y directamente un viaje acá, hacer la inscripción y a empezar acá. Una nueva ciudad. Una cosa distinta, los colegios eran totalmente distintos. Era menos estricto el régimen de este colegio con respecto al régimen del Colegio de Córdoba. Ya teníamos la experiencia de 2 años de estar afuera de la casa y ya teníamos un poquito más de edad y nos íbamos poniendo un poquito más vagos. También teníamos clases los sábados a la tarde, pero a los que vivíamos, los que estábamos pupilos, el sábado a la mañana nos dejaban salir antes para tomar un colectivo de acá hasta San Carlos, al empalme San Carlos en la ruta 19, y ahí tomábamos un colectivo que iba a San Francisco, entonces teníamos un poquito más de conexión, viajábamos un poco más seguido a casa. Y con respecto a alguna anécdota que te haya quedado de tu trayecto por el secundario. Sí, hay una muy interesante. Fue en segundo grado.
me escapé. Salí del colegio, me escapé, me tomé un colectivo y me fui a mi casa. Y cuando llegué a mi casa me preguntó mi mamá qué hacía, por qué estaba ahí, le dije que porque no estudiaba más, no tenía más ganas de estudiar. Entonces mi mamá siempre fue una persona muy dulce, astuta, inteligente, y me dijo, bueno, anda a hablar con tu padre. Me fui a hablar con mi papá, que estaba en un escritorio, él tenía una oficina y él era tenedor de libros, lo que ahora sería un contador. Y le expliqué y me dijo, bueno, después lo solucionamos. Y la solución fue que el otro día a las 7 de la mañana estaba en Esperanza de nuevo con la valija y listo, se terminó el fato y se fueron las ideas raras, digamos. Bueno, y respecto a cuál fue su decisión después del trayecto de la secundaria, que si fue tenía en mente todavía de dejar de estudiar, llegar a cumplir la secundaria, volverse a su pueblo con su familia, o qué pasó en ese trayecto. No, después de terminado prácticamente el tercer año del colegio ya sabíamos lo que queríamos hacer. No solo yo, los compañeros del colegio también. Ya más o menos cada uno tenía su inclinación y teníamos el camino elegido. Algunos después abandonaron, pero la mayoría que teníamos pensado seguir estudiando, seguimos estudiando. No, ahí ya la cosa era distinta, ya era una decisión propia, no había imposiciones, ya realmente éramos más grandes y ya sabíamos lo que queríamos, o sea que había que buscar lo que queríamos. Uno como que estaba un poco más maduro en cuanto a... Sí, seguramente. El estar fuera de tu casa de chico te ayuda a madurar mucho más pronto. Y te enseña a pensar también. Tuvimos la suerte de estar en colegios con muy buena formación, con muy buenos profesores, bien acompañados, y eso ayuda y achica la diferencia un montón. Me imagino que no fue una etapa fácil, siendo tan chicos, el dejar a tu familia y irte a otro lugar que no era tu pueblo, que es el que vos conocías de chico y ya tenías tu... Sí, pero uno seguía integrado a los amigos del colegio. En realidad no lo tomamos nunca como una partida. Era una cosa transitoria. No pensábamos tampoco en ese momento si era transitorio o no, pero en realidad fue así. Era... algo pasajero. Era una cosa pasajera, sí, no era en forma permanente. Y en cuanto al pueblo, ¿recuerda algo del pueblo, cómo era, que las cosas que hacían cuando iban con su hermano, como algún juego, alguna anécdota que tenga del lugar? El pueblo lo visitamos siempre, tengo una hermana todavía ahora, periódicamente vamos. Amigos no, los amigos dejaron de ser amigos, pasaron a ser conocidos porque empezamos a compartir, dejamos de compartir un montón de cosas, cada uno está con lo suyo y realmente la relación es distinta, la relación es muy distinta. Anécdotas montones. No se me ocurre algo especial ahora, de a qué jugábamos cuando éramos chiquitos. Al hoyo pelota, al huevo podrido. El huevo podrido era una ronda, nos juntábamos a la noche abajo de la luz, en la esquina, hasta las 12 de la noche había luz, después la luz se cortaba. Y bueno, uno salía haciendo el giro alrededor de la ronda y tenía que dejar un pañuelo con un nudo detrás de uno de lo que estaba haciendo la ronda. Si ese se daba cuenta, lo agarraba y te tenía que correr y tirar. Si te pegaba, quedabas eliminado del juego. Si te erraba, vos llegabas al lugar a donde él salió, formabas vos la ronda y él seguía el giro, y así sucesivamente. Y todas las noches hacíamos eso, nos divertíamos y jugábamos con eso. Por supuesto, jugábamos la pelota y cazábamos ranas.
Totalmente distinto. Había radio a válvula que no todas las casas tenían tampoco la radio para escuchar noticias, nunca escuchar una noticia, eso no había televisión, no había nada. Se veía distinto, era otra cosa. Estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Sí. Y bueno, al terminar la secundaria decidiste seguir estudiando la carrera de veterinaria de grandes animales. ¿Cómo fue más o menos ese trayecto de esos años? Como para saber el terciario, ¿cómo fue la carrera universitaria? Fue un empalme de todo. Ya venía con una enganchada en primaria, una enganchada en secundaria. Fue un paso, tampoco noté mucho la diferencia. Volviendo atrás un poco, la formación del colegio nos dio una ayuda muy importante en cuanto a convivencia y en cuanto a la parte técnica. En cuanto a convivencia, porque ya en el colegio, en la facultad ya teníamos que alquilábamos una casa entre 4 o 5 muchachos y hay que convivir. Y la convivencia no es fácil. Pero ya teníamos nuestra experiencia, o sea que no hubo mucho inconveniente. Y con la parte técnica tuvimos que hacer el cursillo para poder entrar a la facultad. Y bueno, teníamos excelentes profesores en las materias científicas acá en el Colegio San José, o sea que prácticamente fue un recreo. A otros que venían de otros colegios les ha costado muchísimo. Los que salimos de acá del colegio no nos costó prácticamente nada, fue relativamente fácil. Actualmente, ¿cómo definirías tu pasado pensando en todo eso que viviste? Si bien fue la migración primero hacia un lugar, después al otro, que hoy en día es el lugar que actualmente elegiste para vivir. La verdad que no sé cómo lo definiría. Yo estoy reconforme con la infancia que tuve. Me gustó, capaz que lo haría de nuevo. Nos dio buenas oportunidades, nos abrió bastante la cabeza. En ningún momento nos alejamos de la familia, al contrario. Creo que eso nos juntó más. La migración no es solo un viaje geográfico, es también un recorrido emocional que transforma a las familias. Cada partida lleva consigo esperanzas y desafíos, y cada reencuentro nos recuerda el valor del amor y de los que nos sostienen, aún en esas distancias. La familia, aunque a veces dispersa por fronteras, siguen siendo ese refugio que nos da identidad, fuerza y sentido de pertenencia. En medio de los cambios que implica migrar, la unión familiar se convierte en el puente que conecta el pasado con el futuro, lo conocido con lo nuevo, y que nos impulsa a seguir construyendo juntos sin importar dónde estemos. Cada paso que des en este camino sea una oportunidad para valorar tus raíces, abrazar los nuevos comienzos y mantener viva la esperanza para construir así un nuevo futuro, donde quiera que estés.